Dios te dice que te ama. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere a toda la humanidad. Por eso nos dio la buena nueva, que es el Evangelio. Algo dice así. Un evangelista dice que el Evangelio es el ultimátum para la raza humana. Y es cierto. Dios es bueno y nos dio el camino, porque como nos da la medicina, a muchos seres humanos no les gusta lo que es la medicina de Dios, porque amarga nuestro interior. Dios es la medicina para un mundo moribundo. Esta palabra no proviene de mí, sino lo dijo Reinhard Bonke, que dice que el Evangelio es totalmente el ultimátum para la raza humana, para los seres humanos. Dios, el Evangelio, es el reloj de Dios, es el arca, el último arca para la salvación. Si nosotros recordamos cuál fue el primer arca y cómo que vino luego del arca, ¿qué vendrá luego de esta arca que es más grande, que es su Hijo? Por eso no te pierdas la salvación de Dios. Dios te da esa salvación grande, que así como en tiempos de Noé predicó y nadie le creyó, y vino totalmente una catástrofe repentina. Pero hoy venimos a explicarte algo sobre la gracia allí en la cruz. Tenemos una gran salvación, que es Jesús allí en la cruz pagó por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pero la gracia y la fe te da un gran don, que es el Espíritu Santo, porque nosotros estamos muertos allí en el pecado, pero con Jesús revivimos en un cuerpo totalmente victorioso. Somos criaturas nuevas, regenerados desde el corazón, para dar frutos para vida eterna. Dios quiere que tú y yo nos transformemos en un ser carnal a un ser totalmente espiritual. Dios mandó a su Hijo para que tú y yo recibiéramos el Espíritu Santo y viviéramos en un mundo totalmente pecaminoso y decadente, en un cuerpo totalmente dirigido por el poder del Espíritu del Mesías que mora en ti. Que ya dejemos de andar en las obras de la carne y vivamos en las obras del Espíritu. Dios quiere hacerte hoy un hombre sobrenatural. Pero ¿cómo sabemos que tienes totalmente al Espíritu del Mesías en ti? ¿Cómo sabes tú que eres una criatura nueva? ¿Eres regenerado? Hoy te digo que si eres regenerado, experimentarás cosas sobrenaturales, porque el Evangelio del reino es el reino de los cielos abierto, los tesoros de Dios abiertos para ti y para mí. El Espíritu de Dios viene a habitar en ti y tú experimentarás cosas que antes no habías sentido jamás en tu vida. Dios quiere que tú seas un ser sobrenatural. Pero ¿cuál es ese nuevo nacimiento? Recordemos primeramente que Jesús vino allí a salvarnos de un pecado que cometió los primeros padres, que fueron Adán y Eva. Él pagó ese precio, pero Adán y Eva vivían en una relación estrecha, sobrenatural con el Dios viviente, con nuestro Creador. Un mundo lleno de toda clase de visiones y toda clase de manifestaciones sobrenaturales que vienen del reino de Dios. El reino de los cielos está abierto para ellos. El reino de los cielos es algo que no puede ser dominado por el tiempo, por el espacio ni la materia. Cuando tú empiezas a experimentar el nacimiento nuevo, te abres a una conciencia sobrenatural. Empiezas a creer en milagros, empiezas a creer totalmente que Dios puede sanar totalmente las enfermedades. Puedes vivir una vida totalmente en la fe, en lo que no tenías. Hoy es sorprendentemente, Dios te da la llenura y la prosperidad en su vida sobrenatural. Dios quiere que tú experimentes y vivas una vida en el Espíritu.
y el espíritu es sobrenatural. Empiezas tú a aborrecer totalmente el pecado que habitaba en ti y reconocer que el pecado es el veneno del mundo. Aquel hombre que andaba en fiesta y que andaba en parranda, bebiendo licor, en la droga, sumido totalmente en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación, en la inmoralidad sexual, en la orgía, ahora es un hombre que aborrece totalmente toda actividad pecaminosa, porque esa actitud y ese carácter no proviene de ti, sino que de tu Padre nuevo, que es Dios Todopoderoso, que te ha hecho tu hijo, su hijo. Tú eres hijo de Dios, y el hijo se parece al Padre, y el Padre le da todos sus dones. Ahora tú vienes a experimentar una nueva experiencia en las visiones sobrenaturales y escuchando la voz de Dios. Dios quiere que tú lo veas con tus ojos totalmente naturales, que son convertidos en ojos espirituales. Empiezas a hablar palabras de sabiduría que no provienen del hombre, sino provienen de Dios. Empiezas a escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios, y el mundo espiritual se abre a tus sentidos naturales que se convierten en espirituales. Ese es el nuevo hombre. El nuevo hombre empieza la lucha contra ese hombre carnal. Ahora, el apasionamiento por la lectura de la Biblia y en busca de Dios en la oración y el ayuno es tu apasionamiento. El hombre interior cambia. Dios viene a regenerar aquel hombre antiguo y hacer a un hombre nuevo, un hombre espiritual que ama las cosas de Dios. Dios es espíritu, y el que renace de nuevo en espíritu, que no nace de la carne sino del espíritu, el reino de los cielos se le abre. Dios viene a morar en ti. La deidad viene a morar en ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a morar en ti. Viene a darte dones espirituales, a hacer de ti un arma espiritual. Recordemos que Dios tiene muchos dones sobrenaturales. Eso debes experimentarlo, así como las iglesias. Esas cartas que leemos allí en el Nuevo Testamento, enviadas por Pablo, son dirigidas a iglesias que ya tenían el don de fe, el don de milagros, de maravilla, el de ciencia, el de sanidades, el de hablar en lengua, el de sabiduría, el de santidad. Todos esos dones han sido ministrados por el Espíritu a una iglesia que estaba naciendo. Pero una iglesia que estaba naciendo simboliza a hombres que habían nacido de nuevo en el Espíritu. Este es el renacer nuevo de la gracia y la fe. La gracia y la fe simboliza un hombre nuevo, renacido en el Espíritu Santo, sobrenatural. Si leemos las cartas de Pablo, desde Hechos hasta allí, hasta el Apocalipsis, todo es un mundo sobrenatural. Los apóstoles que estaban allí pescando, salieron de la pesca a meterse en la oración y el ayuno, y salieron totalmente hablando en lenguas, dominando y convenciendo a una generación que no escuchaba la palabra de Dios. Ahora Pedro se convertía en un hacedor de milagros sobrenaturales, mucho mayor que Jesús. Felipe, que era un diácono, y Esteban hacían milagros y maravillas allí a los ojos de aquellos incrédulos. Felipe fue y formó una iglesia en Samaria, y muchas cosas experimentaron. Pedro nunca había visto un ángel, y se le apareció un ángel. Allí Cornelio se le apareció un ángel, y todo fue sobrenatural. El nacimiento del nuevo hombre te abre los ojos y los sentidos físicos y los convierte en sobrenatural, para que tú experimentes lo sobrenatural de Dios. Tu boca dirá palabra de poder, de transformación en fe. La fe se incrementará, porque Dios quiere que su carácter de poder esté fijado en ti. Dios quiere que su Hijo tenga
el carácter y el dominio que le había dado Él al principio. Dios quiere cosas buenas para nosotros, sus hijos. Si has nacido de nuevo, tú has nacido para aborrecer lo que aborrece tu padre, el pecado. El pecado viene por Satanás y Dios no se agrada del pecado. Te alejas de las borracheras, de las orgías, de las contiendas, toda clase de perversiones, de adulterio, de fornicación. Ya tú aborreces eso y vienes a nacer de nuevo en la amabilidad, en la fe, en la bondad, en la benignidad, en la templanza, en el dominio propio. Vienes a renacer en ti. La mansedumbre. Dios viene a crear un nuevo ser de ti y a transformar ese corazón que había nacido del pecado. Renace, regenera en un mundo sobrenatural. Pero tienes que entender que esto, solamente una palabra hueca y vacía, no pueden transformar la esencia de la humanidad caída. Solamente el poder del Espíritu puede transformar tu cuerpo y regenerar lo que se había perdido. Dios viene a reformar tu cuerpo y tus genes a través del Espíritu. Recordemos que es el propósito inicial de la cruz, recobrar ese lazo que se había perdido, esa relación que se había perdido por el pecado entre Dios y los hombres. Tú tienes acceso libre allí a la gloria de Dios. Dios quiere que te le acerques, tu Padre quiere que se acerques tú allí confiadamente al trono de la gracia. Allí tú y Dios, sin secretos en tu corazón, se estrechen, porque Él no tendrá secreto contigo. Dios quiere que experimentes su reino abierto, sus ángeles, ver su trono, ver a Jesús, ver el Espíritu Santo, ver un mundo espiritual, ver todas las cosas de lo visible y lo invisible se están abriendo ante ti. Todos los misterios y los secretos. Dios no tiene misterios para sus hijos, no tiene secretos para sus hijos. Dios te ama, Dios es un Dios amoroso. Quiere que tú vivas y goces de las bendiciones de ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Si hoy no te has arrepentido de ese pecado que no te hace nacer de nuevo, recordemos que el arrepentimiento es un cambio total, genuino, un compromiso con Dios de corazón. El arrepentimiento es un total compromiso genuino de corazón con Jesús en la cruz. Para accesar a la gracia y a la fe en Jesús, tienes que arrepentirte de tu pecado genuinamente, un corazón genuino arrepentido. Y esto significa que tú estás totalmente hastiado, totalmente ya obstinado de una vida totalmente limitada y esclavizada en el pecado. Pero si tú crees que todavía el pecado te causa placer, te causa totalmente algo en tu vida, una llenura, no estás arrepentido. Tienes que entender que el veneno del mundo es el pecado que estás practicando, y arrepentirte. Si no lo puedes vencer, no importa. Jesús, clamando a Él, mandará su Espíritu, porque el pecado se vence con el poder del Espíritu en ti. Él te regenerará. Y ese vicio de las drogas, ese vicio de la lujuria, de la fornicación, ese vicio de inmundicia inmoral, de la sexualidad, de la pornografía, que no podías vencer, hoy tú lo vences. Porque en el poder del Espíritu Santo, si tienes un corazón totalmente arrepentido, Jesús viene a ti a darte la salvación y la regeneración. Te dará la vida eterna.